Y así llegamos entonces a la ecuación de momentum para un sistema rotatorio en coordenadas cartesianas. Ya, entonces acá está que la derivada total de la velocidad va a ser igual a 2 omega cruz u menos 1 partido rho gradiente de t más g más la fuerza de roce en la horizontal, ¿ya? Ah, no, en todas las dimensiones, porque está g. Entonces, en todas las dimensiones se veía algo así la ecuación. ¿Y cómo llegábamos a esto? Bueno, si es que nosotros obteníamos agarrábamos este de acá arriba y despejamos du con respecto a dt, teníamos la derivada local entonces en términos de todos los otros factores, que sería du a dt, ¿ya? En términos de los factores eh, en términos de los factores rotatorios, ¿ya? Que son dos, que es la fuerza centrífuga y Coriolis, y en términos de los componentes de las fuerzas reales, que son el gradiente de presión, la gravedad y la fuerza de roce, ¿ya? Eso a grandes rasgos. En la prueba, que la prueba es en 2 semanas más, ¿ya? La prueba es el 22. En la prueba va a entrar entonces todo esto de manera conceptual, ¿ya? Ustedes hasta acá, esta materia tienen que entenderla y los ejercicios que van a entrar sí que son como este del concepto de advección de presión, advección de temperatura y cálculos, por ejemplo, del cambio local y del cambio total. Esos ejercicios sí o sí entran. Y también estos ejercicios de Coriolis, del desplazamiento de Coriolis, ¿ya? En la atmósfera también entran. Entonces acá teníamos vimos dos ejemplos la semana pasada o antes pasada, y la semana pasada vimos un ejemplo de cómo calcular la advección de presión y la advección de temperatura, y también el cambio de la presión local y el cambio total de la presión. Eso va a entrar en la prueba. Ejercicios de ese estilo. El resto, pura teoría, ¿ya? No les voy a preguntar por ejemplo, que demuestren esto, sino que quiero que entiendan que de dónde viene esta ecuación final, ¿ya? Entonces, esta ecuación final viene dada por el cambio total del movimiento, en este caso de la velocidad, en un marco de referencia rotatorio, ¿ok? ¿Y cómo se divide eso? Bueno, en un marco local, que es de ODT, y en un marco rotatorio que está dado por la fuerza Coriolis y por la fuerza centrífuga. Luego, si es que esta misma ecuación, yo voy al libro y veo cómo se define el de X en función ¿cómo se llama?, de las coordenadas esféricas, ya ustedes eso lo pueden ver perfectamente, pero eso tampoco es algo que ustedes tienen que saber para la prueba. Solamente tienen que saber que las coordenadas horizontales, las coordenadas cartesianas, se pueden reescribir en términos eh, de las coordenadas esféricas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, sale que los de X, en este caso este es el de X, es un cambio en el eje este-oeste, va a estar asociado a un radio a coseno de phi, que está asociado a la latitud, ya una longitud, ya un grado de longitud. Entonces, esa diferencia nosotros vamos a poder reescribir el de X, el de Y y el de Z en función de coordenadas esféricas. Entonces, aquí está. ¿Ya? Y como podemos reescribir el de X, el de Y y el de Z, vamos a poder reescribir el U, el V y el W en términos de estas nuevas coordenadas esféricas, ¿ya? Que creo que están definidas por acá más arriba, pero como les digo, no es nada del otro mundo. Ustedes tienen que quedar con esta idea de que, a ver, ¿dónde está? No, un poquito más arriba. ¿Ya? De que U en las coordenadas esféricas es igual a esto, V en las coordenadas esféricas es igual a esto y W es igual a esto, ¿ya? Es decir, se escriben en términos de los ángulos de la Tierra, ¿ok? Luego, una vez que nosotros expandimos esta expresión y la reemplazamos en la ecuación de la manera que la hemos visto hasta el momento, vamos a poder llegar a las expresiones finales de las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Además, nosotros podemos reemplazar por ejemplo, acá finalmente teníamos la expresión vectorial de la ecuación, ¿cierto? Bueno, yo les enseñé también la clase anterior que, por ejemplo, Coriolis se puede separar en sus componentes a través de este producto cruz, ¿ya? 2 omega cruz U, nosotros podemos hacer la matriz, ¿cómo se llama esta matriz? No me acuerdo. No es fundamental, pero podemos obtener el determinante, la matriz determinante, y podemos obtener el determinante de esta matriz, y luego
vamos a poder llegar entonces a las componentes de este vector de acá, ¿ya? Porque estos son todos vectores. Entonces esto tiene 3 componentes, esto tiene 3 componentes, todas las cosas tienen 3 componentes en el eje cartesiano. Entonces nosotros reemplazamos, o sea, obtenemos esa expresión y gracias a eso podemos entonces identificar las componentes de Coriolis en cada una de los ejes. Por ejemplo, en el eje X tenemos que es 2 omega b seno de phi menos 2 omega w coseno de phi, la fuerza de Coriolis, ¿ya? En el eje Y vamos a tener que la fuerza de Coriolis va a ser 2 omega u seno de phi. O sea, si es que tenemos una velocidad zonal, vamos a inducir una aceleración en el eje meridional, ¿ya? Así funciona Coriolis, como lo vimos en los ejercicios. Y en el eje Z, 2 omega u coseno de phi va a producir entonces una aceleración vertical. Es decir, si yo les pregunto, un movimiento o una velocidad meridional produce un desplazamiento vertical por el desplazamiento Coriolis. Es una muy buena pregunta, la voy a anotar antes que se me olvide. ¿Ya? Vean acá, pues. El desplazamiento vertical producido por la fuerza de Coriolis no está relacionado con B, ¿ya? Entonces, un B o una velocidad meridional no va a producir un cambio de W en la altura, ¿ya? Sino que está relacionado con una velocidad zonal. Entonces, si yo tengo una velocidad zonal, por ejemplo, si yo les pregunto, si es que yo tengo un movimiento, una velocidad, no sé, nula, y yo a ese elemento hago que adquiera una velocidad u mayor a 0, ese objeto va a aumentar su peso o disminuir su peso. Entonces, ese tipo de preguntas también podrían ser, ¿ok? Ya, y entonces, estas son las ecuaciones. Uno puede decir, pucha, son gigantes, son feas, y etcétera, etcétera. Pero, afortunadamente, la naturaleza es sabia, ya, para ciertos tipos de movimiento, y lo que hace es que hay algunos factores acá que en algunas escalas de movimiento son pequeños, ¿ya? Y gracias a eso nosotros podemos simplificar esta ecuación. Y ustedes dirán, oye, pero la solución a la que vas a llegar no es exacta. Ya, sí, puede ser, pero en meteorología nosotros solemos hacer como recetas, ¿ya? Por ejemplo, si es que nosotros ponemos acá, si es que yo tengo, por ejemplo, un fenómeno, ¿ya? Que es un fenómeno así, algo así. No sé qué dibujé, pero bueno, algo así. ¿Ya? Ok. Pero, según mi ecuación simplificada, que es a lo que yo voy a llegar, y esta, por ejemplo, este movimiento se asocia con la ecuación larga, con la larga gigante, y uno dice, chuta, tengo que resolver esa ecuación para poder formar ese movimiento, qué lata. Y aparte, no solo que lata, sino que qué computador lo va a hacer, porque son ecuaciones que no son lineales, entonces sus soluciones son altamente difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque son movimientos que en general no tienen, digamos, solución lineal, ¿ok? Perfecto. Entonces, por otro lado, la ecuación simple me va a hacer llegar a esto. Simple. Me hace llegar a algo así. Me va a decir que hay 4 vectores. Así. ¿Ya? ¿Qué opinan de esto entonces, chiquillos? ¿Por qué en meteorología y en climatología nosotros simplificamos las ecuaciones? Bueno, porque esta ecuación no tiene solución, ¿ya? Es una solución cuadrada, o sea, no lineal, ¿ya? Altamente compleja y difícil de obtener. Y por lo tanto nos demoraríamos, o imagínense antes que no habían computadores, años para poder probar y obtener este gráfico, en ese tiempo que no habían computadores. En cambio, la ecuación simple es tan simple que yo incluso la puedo, es lineal, y yo incluso la puedo resolver en un papel, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo la puedo resolver en un papel, así como lo hice acá, por ejemplo, y quizás no va a ser el movimiento así exacto. Imagínense que este movimiento quizás era así, ya era curvo, qué sé yo, tiene un montón de cosas difíciles ese movimiento.
con esta ecuación quizás hice esto, pero yo me voy a imaginar que tiene un movimiento rotatorio en torno a algo, no sé, por ejemplo, una baja. Entonces yo voy a saber que tiene ese patrón de movimiento. Entonces, ¿se entiende el objetivo de por qué nosotros hacemos análisis de escala? ¿Ya? Entonces, bueno, para hacer un análisis de escala, nosotros tenemos que fijarnos en una escala, ¿ya? En una escala típica. La escala típica de los movimientos que más afectan o que más nos afectan a nosotros es la escala sinóptica, ¿ya? La escala de los sistemas frontales, la escala de las ondas baroclínicas en altura, etcétera, etcétera, etcétera. La escala de las vaguadas costeras, ¿ya? Todo ese tipo de escala entonces se abocan a estos elementos que hay acá. Entonces, en promedio, en la escala sinóptica, la atmósfera tiene movimientos de velocidad horizontal, puede ser U o V, en este caso le ponen U a los dos, U o V, de 10 metros partido por segundo. Velocidad vertical de 1 centímetro partido por segundo, o sea, muy poco, en comparación a la velocidad horizontal. Fíjense que ya vamos encontrando diferencia, entonces gracias a esta diferencia vamos a poder simplificar la ecuación. L va a tener valores de 10 elevado a 6 metros. Ya el otro día habíamos dicho cuánto era, pero no me acuerdo. Pero 10 elevado a 6 es como 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000 son 1.000 kilómetros de ancho, ¿ya? Entonces en promedio son como 1.000 kilómetros de ancho. Y este otro, ¿cuánto era? Era 10 elevado a la 4. Entonces era 10 kilómetros, más o menos de altura. ¿Ya? El gradiente de presión sobre la densidad va a ser del orden de 10 elevado a 3 y L partido U va a ser del orden de 10 elevado a 5. Entonces nosotros lo que hacemos es que dividimos la componente X e Y en este cuadrito y vemos según los valores que nosotros definimos atrás, cuál va a ser el orden de magnitud que va a tener cada uno de estos elementos, ¿ya? ¿Por qué despreciamos la ecuación del eje vertical de movimiento? Pregunta. ¿Se les ocurre? Quizás ya la vimos. ¿No? Ya. Bueno, la ecuación vertical ya la vimos, ¿ya? Si es que nosotros simplificáramos de esta misma manera la ecuación vertical, ¿a qué ecuación llegaríamos? A ver, veamos cómo era la ecuación vertical. Era esta de acá, ¿ya? Bueno, si es que nosotros hiciéramos ese mismo análisis de escala, pero para la componente vertical, les digo inmediatamente que sería este y este. ¿Y qué nos queda? Menos 1 partido ρ de P a de Z igual a G. ¿Y eso qué es? Es el balance hidrostático. ¿Ok? Así que ese ya lo vimos. ¿Y qué dice este balance? Que la fuerza gradiente de presión es igual a la fuerza de gravedad. ¿Qué significa eso? Que la atmósfera ni se escapa ni se cae. ¿Ok? Ya, pero enfoquémonos en los movimientos horizontales, porque ya vimos que la velocidad vertical es súper baja, entonces los movimientos verticales de la atmósfera son despreciables, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay aceleración en promedio, solo para aquellos casos en donde hayan movimientos convectivos. En este caso, entonces, en el eje horizontal vamos a tener dos ecuaciones, la ecuación del eje X y la ecuación del eje Y, escritas en coordenadas esféricas, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta entonces que, les olvidé decir, pero cuando uno aplica coordenadas esféricas aparecen estos términos, ya que se llaman los términos métricos. Estos términos, ¿ya? Pero bueno, considerando la expresión total de esta ecuación, nosotros evaluamos con los valores que teníamos previamente y vemos que la aceleración tiene valores del orden de magnitud de 10 elevado a menos 4. La fuerza de Coriolis en el componente de B por seno de phi, acuérdense que 2 F es igual a 2 omega seno de phi. Entonces, todo eso de ahí se podría reemplazar como BF, ¿cierto? Ya, ese valor va a tener, y también en el eje Y va a tener un valor de 10 elevado a menos 3. Luego, esta componente vertical, esta componente del eje X de Coriolis, que va a estar dado por el movimiento en la vertical, va a tener un valor del orden de 10 elevado a menos 6. Los términos métricos van a tener valores en torno al 10 elevado a menos 8 y 10 elevado a menos 5.
el gradiente de presión en X y en Y va a tener valores que van a estar en torno al 10 elevado a menos 3, y la fuerza de roce va a tener valores de 10 elevado a menos 2. O sea, inmediatamente la fuerza de roce se desprecia. ¿Dónde es importante la fuerza de roce, chiquillos? ¿Se les ocurre dónde es importante el roce? Ya, en la superficie terrestre, ¿ya? Donde hay roce. ¿Ok? Entonces, si es que vemos esto, ¿cuáles son los valores que son más grandes? Estos dos son los más grandes y que además son iguales. Todos los otros entonces los vamos a dejar afuera de la ecuación por esta vez, porque queremos nosotros reproducir el comportamiento general de la atmósfera, y estos son los dos que tienen más peso. Bueno, una vez que hacemos eso, ¿qué sucede? Bueno, despejemos. En el eje X nos va a quedar esto. En el eje X nos va a quedar menos 2 omega, o nos va a quedar menos 2 FB. Entonces en el eje X, menos 2, van a que ver, porque no, el 2 está en el F. Menos FB, ¿ya? Menos FB igual a menos 1 partido ρ de PA de X. ¿Ya? A ver, vamos a ver, está bien escrito, ¿ya? Este es esto de acá. También tenemos en la otra componente, es acá en este caso en la del X, es más 2 omega U seno de phi, entonces queda más FU, perdón, va a ser igual a menos 1 partido ρ de PA de I, porque es la componente del I del gradiente de presión. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros despejamos las velocidades, vamos a tener que, gracias a la simplificación de las ecuaciones, vamos a llegar a algo que se conoce como el viento geostrófico, que va a depender nada más y nada menos que del gradiente de presión partido F. Este de arriba es positivo, 1 partido F ρ de PA de X. ¿Ya? Y el U va a ser igual a menos 1 partido F ρ de PA de I. Escrito en manera vectorial, así. Ejemplo, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Acá. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? Ya, perfecto. ¿Vieron que acá se pone un poquito más simple? Sí, es como la parte fea de aprender, como al principio, pero después ya no es tan terrible. Muy por el contrario. Esto no. Estoy buscando unos ejercicios que tenía por acá. Puede ser que estén acá. A ver. No, eso es balance de energía. Ahí sí. A ver, acá puede ser que tenga alguna... No. Acá sí. Se voy a sacar algunos ejercicios que tengo acá para que los hagamos. Ya. Este ejercicio está bueno. Dice, existe un lugar en la Tierra en el cual el flujo atmosférico puede ser resultado de un balance entre la fricción y la fuerza gradiente de presión. Justifique su respuesta. Entonces, ¿existe un lugar en la Tierra en el cual el flujo atmosférico puede ser resultado de un balance entre la fricción y la fuerza gradiente de presión? Entonces, para eso vamos a ver la ecuación. Ya, estas son las ecuaciones, así que la voy a copiar y la voy a pegar acá. Perfecto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Nos vamos a poner en varios casos para saber si eso es verdadero o falso. Entonces vamos a ir acá, y esto lo vamos a dejar acá arriba, y vamos a dibujar. Entonces,
por ejemplo, si es que yo tengo ahí la Tierra, ¿ya? Y acá está el Ecuador, ¿cierto? Está el Ecuador, ¿ya? Y aquí está la Tierra, que es esférica. Yo voy a poner dos situaciones. Una que va a estar acá justo en el Ecuador, ¿cierto? Y otra que va a estar acá. Entonces a esta la vamos a poner 2, y a esta la vamos a poner 1, ¿ya? La situación 1, entonces, ¿cómo la podrían definir ustedes en términos de balances de fuerza? ¿Ya? No pesquemos esta ecuación todavía, pensemos que también acá hay roce. ¿Qué fuerzas actúan sobre 1? Bueno, pongamos la ecuación completa si es que no nos acordamos, no hay problema. La 1 era, pongamos por ejemplo esta. Ah, ya caché lo que hice, ahí sí. Ya, ahí está nuestra ecuación completa. Entonces dice que en este caso, en el hemisferio, perdón, existe un lugar en la Tierra en donde solamente hay balance entre la fricción y la fuerza gradiente de presión. Entonces dicen ellos que hay un lugar en que esto se anula, esto se anula, esto se anula y esto se anula, ¿ya? Nosotros sabemos que en la realidad estos valores siempre son muy chicos, entonces da lo mismo, pero nosotros sabemos que la fuerza gradiente de presión no es un valor que siempre se anule. ¿Por qué? Porque tiene valores grandes el balance Coriolis, ¿ya? En este caso, la fricción es grande porque quizás está en la superficie terrestre, que se sabe, ¿ya? Pero nosotros sabemos que el balance en general para movimientos de escala sinóptica es entre estos dos, ¿cierto? Que es gradiente de presión, fuerza gradiente de presión y la fuerza producida por Coriolis. Pero en este caso dice que el balance es solamente entre este y este. Entonces, la pregunta es, este factor que está acá, que lo vamos a reescribir, es menos 2 omega seno de phi. ¿Dónde es 0? ¿Dónde no es importante este factor? ¿En el 1 o en el 2? Y aquí sí quiero que me respondan, así que los voy a esperar. Chiquillos, ¿qué onda? ¿Cómo están con los otros cursos? ¿Terminaron? Muchas cositas. Ya, díganme, 1 o 2. Pueden equivocarse. Si se equivocan, les explico, así que no hay problema. Vean esta expresión, ¿cierto? Ah, qué bueno, Arlet. Me alegro. Vean esta expresión. ¿Dónde se hace cero esta expresión? Que esto es el Coriolis en el eje Y. 2 es constante. Omega es constante. Seno de phi, entonces es donde está, ¿o no? Donde se puede hacer. Ya, en 2 phi, por ejemplo, en este caso sería como 45 grados, porque esa es la latitud. Ya, y el seno de 45, veamos si es 0. Entonces el seno de 45, porque ese es el único término que se puede anular. Entonces seno de pi partido 180 por 45 es 0.70. No, no se anula en ese lugar. ¿Dónde se anula? ¿Dónde se anula la fuerza de Coriolis? ¿Dónde no funciona? ¿Dónde no hay parámetro de Coriolis? Si no es el 2, ¿dónde es? Acá hay 0 grados. En el 1. A ver, veamos. Si es que hacemos esto, pero en vez de 45 ponemos 0, efectivamente nos queda que este término se hace 0 si es que estamos en el ecuador. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es, ¿existe un lugar en la Tierra en el cual el flujo atmosférico puede ser el resultado de un balance entre la fricción y la fuerza gradiente de presión? Y ahí ustedes responden que sí, que ese lugar podría ser en el ecuador, ¿ya? ¿Y cómo justifica su respuesta? Con esta ecuación. Busquemos otro ejercicio entonces para seguir
ahora ver algo relacionado con el viento geostrófico, ¿ya? Ya, otra parte que me faltó mostrarles, que no sé si la puse acá, a ver, vamos, si está. Esto del viento térmico no lo vamos a ver, ¿ok? Hasta ahí no nos vamos a ver. El viento geostrófico. Eh, bueno, ¿ustedes creen que Coriolis es importante en toda la Tierra? ¿En todos los movimientos? Porque ya sabemos que en el Ecuador Coriolis no tiene influencia, pero además Coriolis no afecta a todos los movimientos. Entonces ahí la pregunta es, ¿afecta la rotación de la Tierra cuando tiramos las cadenas? Como por ejemplo en el capítulo de Los Simpsons, cuando dicen que por Coriolis las cadenas en el hemisferio norte y el hemisferio sur eh, giran a distintos lugares. Ya, eso está acá. Entonces, acá Simpsons, Coriolis. Entonces hay un capítulo en donde el Bart habla con una persona en el otro hemisferio y según él, cuando uno tira la cadena, en el hemisferio norte lo hace opuesto al hemisferio sur. Y él hizo unas pruebas y toda la cuestión. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es verdad o mentira? ¿Es verdad que la rotación de la Tierra afecta al inodoro? ¿Es verdad? Ya, ¿estás segura, Arlet? ¿Seguras, seguras, seguras? A ver si alguien más quiere participar. Le tiene fe a los Simpsons, ¿ya? Estoy buscando algo mientras tanto. Bueno, les cuento que para poder determinar esa incógnita hay un número que se llama el número de Rossby, que lo que hace es determinar si es que los movimientos son importantes o no a escala a la rotación de la Tierra. Entonces, si es que ese número es mayor que 1, los movimientos son importantes, o sea, la rotación de la Tierra, si es, digamos, los movimientos son afectados por la rotación de la Tierra, y si es que este número es menor que 1, los movimientos no son afectados por la rotación de la Tierra. Entonces, vamos a poner la ecuación de este número, que es R sub 0 igual a U partido F0, F0 por L, ¿ya? Donde F0 va a ser igual a el parámetro de Coriolis en latitudes medias, que va a ser 10 elevado a menos 4. ¿Ok? Entonces este es el famoso parámetro de Coriolis, que nos va a decir si es que los movimientos son afectados o no por la rotación de la Tierra. Ya, la Arlet dijo que sí. ¿Hay alguien más que diga que no? Todos dicen que sí, todos están seguros. Ya, entonces vamos a poner acá dos movimientos. Voy a ver si tengo acá. Ahí. Vamos a tener dos movimientos. Vamos a tener uno en donde la velocidad, pongamos un movimiento, por ejemplo, una baja presión. Una baja presión en latitudes medias. Entonces vamos al windy. Vamos a ver cuánta velocidad tienen las bajas presiones. Ahí hay una baja. ¿Cierto? Ahí hay una baja. Esa es una alta. Y acá hay otra baja. Esta está bonita. Este es un sistema frontal, pero bonito, bonito. Ahí está el frente frío. Y acá está el frente cálido. Entonces acá hay una baja presión. Y si es que queremos ver si es que realmente hay una baja presión, ponemos presión y ahí está la L. Está la L de low. Entonces veamos la velocidad de ese viento, pero queremos verla en otra variable porque a nosotros no nos gustan los nudos. A menos que ustedes sepan cuál es
cuál es la transformación, pero yo no me la sé. Ustedes pueden ir acá arriba y pueden, por ejemplo, poner en algún lugar acá, ustedes pueden elegir cómo ver las variables, pues yo la verdad es que no soy experta. Entonces, por ejemplo, uno puede poner ajustes, aquí pueden poner que quieren ver el viento en metros partido por segundo. Y ahí lo cambié. Entonces ahora voy acá y dice que hay 14 metros partido por segundo en una baja. ¿Ya? Entonces en baja presión U es 14 metros partido por segundo. F0 ya lo tenemos, que es 10 elevado a menos 4. Y nos falta L. ¿De qué tamaño son las bajas presiones? Bueno, acá más o menos hay unos 1000 kilómetros más o menos entre, digamos, en el borde, entre borde y borde. Quizás menos, ya, porque 1000 kilómetros igual es harto. ¿Ya? Por ejemplo, esta baja tiene como entre Conce y Santiago. Entonces tiene como 500, entre 500 y 1000. Pongámosle 700, ¿ya? 700 kilómetros. Bueno, y hagamos el cálculo, RC. Vamos acá y dice que es U, ¿ya? Entonces va a ser U14 dividido en F0, que es 10 elevado a menos 4, por 700 kilómetros. 700 exponente 3, ¿cierto? Y nos queda que es 0.02. ¿Qué significa eso? Si es que es menor que 1. Si es que es menor que 1. ¿Ya? Si es que es menor que 1, quiere decir que... si es que es menor que 1, quiere decir que F0 es más importante que U partido L. Y U partido L es la medida de, en este caso, de la aceleración de la aceleración del fluido. Entonces, si F0 es más importante que U partido L, esta expresión va a ser menor a 0. Y si es, perdón, menor a 1. Si es menor a 1, quiere decir que Coriolis sí es importante. ¿Ya? Por lo tanto, y como ustedes debiesen haber sabido de antemano, los sistemas de altas y bajas presiones en las latitudes medias, que pasan por acá, aquí hay una alta, acá hay una baja, acá hay una alta, acá hay una alta, acá hay una baja, sí están afectos a la rotación terrestre. Es decir, podemos aplicar el balance hidrostático. Perfecto. Y ahora hagamos otro caso. ¿Cómo? Al revés. Que no, si es menor a 1, sí está afectado por Coriolis. ¿Ya? Ya, eso. ¿Por qué? Porque F0 es más importante. F0 adquiere importancia en relación a U partido L. Y por lo tanto, toda esta expresión es menor a 1. Ya, pongamos otro caso. Tasa del inodoro. Tasa del inodoro en el hemisferio sur. Ya, entonces, ¿cuánto ustedes creen que tiene velocidad el flujo del inodoro cuando uno tira la cadena? Más o menos. ¿Se les ocurre? Quizás es alto, ¿no? ¿20 metros partido por segundo? No sé, 20, pongamos. Ya, F0 va a ser igual, porque estamos pensando que estamos en las latitudes medias. ¿Y L del inodoro cuánto es? Ahí sí respóndanme ustedes. ¿Cuánto es el L del inodoro? Para saber si están entendiendo bien qué es el L. ¿Qué es el L, chiquillos y chiquillas? ¿Qué es el L? ¿Cuánto es el L en la taza del baño? Son los movimientos horizontales o el tamaño de los movimientos horizontales. ¿Cuánto es el L en la taza del baño? ¿No se les ocurre? ¿Cuántos serán? ¿Cuánto tiene de ancho la taza del inodoro? Ya, menos de 1 metro, ¿cierto? Exacto. 0, pues pongámosle 0,3, 30 centímetros, ¿ya? 0,3 metros. Bueno, llevemos estos datos entonces a ver, entonces sería
20 metros partido por segundo, partido en 10 elevado a menos 4 y por 0.3 metros. ¿Cuánto da esto? Da 6666.67. R0 en la taza del baño es 6666.67. Ya. ¿La rotación de la Tierra afecta o no afecta a la tasa del water? Como dijo Bart Simpson y la Lisa Simpson. No, ¿cierto? No afecta. No afecta el WC, voy a poner. Miren. Entonces, bueno, si ustedes buscan mitos y conceptos del efecto Coriolis, ¿ya? La escala de movimiento del WC no es suficiente para que la rotación de la Tierra la afecte. Entonces, Coriolis no es importante en estas escalas y por lo tanto no podemos aplicar el balance geostrófico. Ya sabemos entonces que también, por ejemplo, si es que lanzamos una pelota de béisbol desde aquí hasta una cancha que tiene, no sé, 100 metros, ¿es por el valor de L? Sí, es por el valor de L y de U. ¿Ya? Miren, esta expresión de acá, R0, imagínenselo como así. Imagínense lo que R0 es U partido L. Voy a sacar este L de acá abajo y lo voy a poner acá arriba. ¿Ya? Es como U partido L partido F0. Entonces, si la relación de U partido L es muy chica, muy chica, es decir, si L es muy grande con respecto a la velocidad, esto va a ser, claro, si L es muy grande con respecto a la velocidad, esto va a ser afectado por Coriolis. Ahora, si U, por ejemplo, es una velocidad muy pequeña en comparación a L, o sea, si el movimiento es muy lento, también esto va a ser afectado por Coriolis. Entonces, si L fuera mayor, efectivamente, sí estaría afectado por Coriolis. O bien, si es que la velocidad fuera muy lenta, si es que yo tuviera, no sé, tiraría una pelotita. Por ejemplo, veamos un valor pequeño de Coriolis. R1, por ejemplo, hagamos un ejercicio así rápido. Si es que yo tengo R0 igual a 0.01, por ejemplo, y yo quiero saber cuál es el L que necesito, perdón, cuál es la velocidad que yo necesito para que un movimiento L sea afectado por un movimiento L igual a, no sé, 100 metros, sea afectado por Coriolis, lo calculo. Entonces ahí lo que nos va a quedar es, nos va a quedar una ecuación de tipo R0 por F0 dividido en un partido L, R0 F0 por L, ¿ya? Nosotros queremos calcular el U. Está bien. Entonces ponemos R0, que es 0.01, por F0, que es 10 elevado a la menos 4, por L, que en este caso son 100 metros. Ya dice que la velocidad de ese movimiento para que esté afecto a Coriolis tiene que ser 0.01 metro partido por segundo, o sea, muy lento, ¿ya? Entonces, para que un movimiento esté afecto por Coriolis hay dos cosas. O el L es muy grande o la velocidad es muy chica. O estamos en el ecuador. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, en realidad uno tiende a pensar que Coriolis afecta a todo, pero no todos los movimientos. Entonces, ahora que sabemos que Coriolis afecta, ahora que sabemos que Coriolis afecta solamente a aquellos movimientos de escala L muy grande, sabemos que la atmósfera, que se caracteriza por tener precisamente un L grande, sí está afectada a Coriolis constantemente, ¿ya? Y también sabemos que el balance de fuerzas que produce movimiento en la atmósfera va a estar principalmente dominado por el balance geostrófico. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios de balance geostrófico. Y esto sí les recomiendo a ustedes que lo vean después en la casa con detalle, con cuidado, ¿ya? Entonces ahí voy a dejar la ecuación, mientras voy a buscar algún ejercicio para que lo hagamos. Entonces, ya, esta ecuación. O sea, vamos a primero hacer una prueba chiquitita. Ya chiquillo. Acá, simple.
poniendo a prueba los conocimientos, nada más que eso. Acá hay una alta presión y acá hay una baja presión, ¿ya? Esta ecuación, entonces, dice que hay un balance entre la fuerza de gradiente de presión y la fuerza la fuerza gradiente de presión y la fuerza Coriolis en el eje X y en el eje Y, ¿ya? También, además de esto, podemos nosotros despejar esa expresión en términos de la velocidad. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la velocidad que va a tener ese movimiento, entonces yo, en este caso, V va a ser igual a 1 partido rho F por dp a dx. En el caso de la velocidad, es decir, un gradiente de P a dx. Es decir, un gradiente de la presión en el eje X va a inducir una velocidad V. Y por otro lado, U, un gradiente rho F. Un gradiente de presión en el eje Y va a producir un movimiento zonal a dx. Entonces, en este caso, vamos a tener que acá va a haber más presión, va a haber una alta y acá va a haber una baja. ¿Ok? ¿Ya? Y entre medio hay isolíneas, hay isóbaras, que son líneas de igual presión. Entonces acá hay una variación. Entonces primero quiero que identifiquen cuál es la fuerza gradiente de presión en este ejemplo. Entonces nosotros vamos acá a las fuerzas cuando definimos cuál eran cada una de las fuerzas. Al principio, o sea, podemos verlo en la ecuación final, pero también podemos verlo al principio. ¿Ya? Y la fuerza gradiente de presión en el eje X era menos 1 partido rho de P a dx. Esa es la fuerza. Entonces voy acá de nuevo. Entonces, acá está, también está acá. Entonces, menos 1 partido rho de P a dx. Acá ustedes dirán, ay, pero se anulan los signos. Bueno, pero cuando estén hablando de identificar las fuerzas por sí solas, no le saquen los signos, ¿ya? Porque acá hasta el momento estamos balanceando fuerzas, todavía no despejamos la velocidad. Después cuando despejamos la velocidad aplicamos los signos, pero antes acá hay un balance nomás. Entonces veamos qué fuerzas se están balanceando. Entonces, en este caso, ¿cuál es la fuerza gradiente de presión? Bueno, la fuerza gradiente de presión es menos 1 partido por rho de P a dx, ya. Identifiquemos entonces, de P a dx, ¿qué signo tiene acá? De P a dx, ¿qué signo tiene acá? De P a dx, de P a dx. Es constante la presión. ¿Por qué? Porque hay isolíneas a lo largo del eje X, ¿ya? Suponiendo que acá está el eje Y, y acá está el eje X, ¿ya? La presión a lo largo del eje X es constante, por lo tanto de P a dx es 0. Y si de P a dx es 0, no hay balance con la fuerza de Coriolis, y por lo tanto, en este ejercicio en particular, no se produce una velocidad meridional, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gradiente de presión con respecto a X es 0. Entonces, en este ejercicio no hay V positivo, los movimientos van a ser horizontales. Ahora la pregunta es, ¿van a ser hacia allá o van a ser hacia acá? ¿Para qué lado van a ser? Ya, eso lo vamos a ver con el balance. Ahora sí, FU igual a menos 1 partido rho de P a dI. 1 partido rho de P a dI, o de P a dI. ¿Qué signo tiene de P a dI acá? Acá sí hay un cambio de la presión con la I, ¿cierto? La I es positiva hacia arriba y la presión crece o disminuye con la altura en este caso. Si es que acá hay una alta y acá hay una baja. La presión, perdón, no con la altura, con el norte, acá hacia acá está el norte. La presión crece o disminuye hacia el norte. Acá está una alta y acá hay una baja. Hacia allá, la presión crece o disminuye. Cuéntenme. ¿Crece o disminuye? Hacia el eje Y positivo. Pueden equivocarse, chiquillos, acuérdense que no hay problema. ¿Para qué? Esto no es ni competencia ni nada. De hecho, el que se atreve a contestar agiliza más el proceso. ¿Qué creen ustedes? De P a de I, ¿es positivo o negativo?
de P, uy, capaz que ni esté viendo el chat. Ah, no, sí lo estoy viendo y nadie ha contestado. De P a DI es positivo o negativo. Y a ver, veamos. DI es positivo hacia arriba. Ya, entonces DI hacia arriba es positivo. Y de P hacia arriba es positivo o negativo. Si acá hay una baja y ahí hay una alta. ¿Crece o disminuye si es que voy en la dirección positiva de I? ¿No saben? ¿No lo saben? Crece, ¿cierto? Porque acá hay más presión, porque es una alta, y acá hay menos presión. Entonces, si es que vemos desde B hasta A, en el eje Y positivo, la presión también es positiva. Por lo tanto, toda esta expresión es positiva, ¿ya? De P a de I entonces mayor que 0. Súper. Menos 1 partido ρ, ρ siempre es positiva, entonces toda esta expresión va a ser negativo por positivo. Así que toda esta expresión va a ser negativa, ¿cierto? Entonces, toda esta expresión va a ser negativa. ¿Por qué? Porque tiene un signo afuera que nos está molestando, entonces al final nos va a dificultar las cosas y todo esto va a ser menor a 0. ¿Ya? Entonces, la fuerza gradiente de presión va a ser negativa en el eje Y. Entonces yo voy acá y la fuerza gradiente de presión va a ir hacia abajo. Entonces, regla. La fuerza gradiente de presión siempre va a ir desde la alta hacia la baja. ¿Ya? La fuerza gradiente de presión siempre va a ir desde la alta hacia la baja, en todos los casos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gradiente de presión es desde la baja hacia la alta, pero como está ese signo menos ahí, siempre va a ser desde la alta hacia la baja. Entonces ahí tenemos nuestra fuerza gradiente de presión. ¿Ya? En la prueba les voy a hacer que hagan este mismo diagrama, ¿ya? Pero con otros ejemplos. Ahora, Coriolis. Coriolis es F por U. F es 2 omega seno de phi. ¿Qué nos va a decir el signo de esta expresión? ¿Qué es lo que nos va a decir, pues, qué signo tiene esta expresión? ¿Qué valor de esta expresión nos va a decir cuál es el signo final que va a tener todo eso? ¿El omega, el 2 o el phi? El phi, ¿cierto? Que es la latitud. Entonces, si es que en este caso, acá estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Bueno, da lo mismo. Pensemos que estamos en el hemisferio, en este caso, en el hemisferio norte, ¿ya? En el hemisferio norte, entonces, va a ser que F por U va a ser igual a, en este caso, 2 y esto siempre tiene que ser opuesto a la fuerza. Ya, esto va a tener un valor, ¿ya? Que puede ser positivo o negativo, pero eso da lo mismo, ¿ya? En este caso, 2 omega seno de phi va a ser un valor positivo, ¿ok? Pero esto no es un vector, ¿ya? Estos son puros escalares. Y lo que nosotros sí sabemos es que esta expresión es opuesta al gradiente de presión, ¿ya? Este valor positivo va a ser opuesto al gradiente de presión y por lo tanto siempre tiene que ir para el otro lado, ¿ya? Va a haber un balance según el gradiente o el viento geostrófico, va a haber un balance entre estas dos fuerzas, entre la fuerza gradiente de presión y entre la fuerza Coriolis, que gracias a ellos dos, van a producir un viento que va a ser paralelo a las isóbaras, ¿ya? Entonces, en este caso, el viento que vamos a tener en este ejemplo va a ser U, ¿cierto? Entonces, U, ¿cómo va a ser en este caso? Aquí sí tenemos que fijarnos en los signos. Menos 1 partido rho F, F va a ser mayor que 0. De P a de I, de P a de I era, de P a de I era mayor que 0. ¿Ya? Entonces, U es positivo o negativo. Positivo, positivo por negativo, negativo. Entonces U va a ir hacia el eje negativo del X. ¿Esto está bien o está mal? Esto del hemisferio norte, según lo que yo les enseñé. ¿Ya? ¿Está bien o está mal esa velocidad?
A ver, veamos. Pues yo les dije que la velocidad siempre en el hemisferio norte se iba a desviar hacia la derecha del gradiente, de la fuerza gradiente de presión, y a la izquierda en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Entonces acá la fuerza gradiente de presión va hacia abajo y a la derecha esta expresión, ¿ya? O sea, si es que nos vamos mirando esa dirección hacia allá, hacia la derecha, va a estar, el movimiento se va a desviar hacia la derecha y por lo tanto está bien, ¿ok? En el hemisferio sur, ¿qué habría pasado? Se habría desviado hacia la izquierda, así que habría sido hacia el otro lado. ¿Y esto se ve en la realidad? Vamos a ver. Busquemos acá algún sistema de presión. Ya, vamos con esta baja de aquí. ¿Ya? Hoy está muy grande esa baja. Mejor esta de acá. Acá tenemos un ejemplo perfecto. Ya. Acá hay una alta y acá hay una baja. Y el viento va hacia abajo. ¿Ya? La fuerza gradiente de presión, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ya, vamos por partes. El gradiente de presión va a ir de la baja hacia la alta, ¿cierto? Porque el gradiente siempre se mueve de la baja hacia la alta. Pero la fuerza gradiente de presión tiene un signo menos antes, entonces se vuelve opuesto. Entonces en este caso va a ir desde la alta hacia la baja. La fuerza gradiente de presión va a ir desde la alta hacia la baja siempre. Y en el hemisferio norte, la velocidad va a estar hacia la derecha de ese movimiento, ¿ya? Entonces sería desde acá, hacia la derecha, hacia arriba. Pero acá el viento va hacia el otro lado, el viento va hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos en el hemisferio sur, y en el hemisferio sur el viento se desvía hacia la izquierda, no hacia la derecha. Entonces, desde la fuerza gradiente de presión, desde la alta hacia la baja, hacia la izquierda, hacia allá está el viento. ¿Y se ve en la realidad? Sí, se ve en la realidad. Las altas y las bajas presiones tienen una circulación giratoria con cierta dirección, en este caso a favor de las manillas del reloj en las bajas, por el gradiente, o sea, el balance geostrófico, ¿ya? El balance geostrófico es el que explica que las bajas y las altas tengan este movimiento rotacional en torno a ellas, ¿ok? ¿Ya? ¿Me están siguiendo, chiquillos, o no? ¿O estoy sola? ¿Me siguen o no me siguen? Más o menos. Ah, ya. Entonces vamos a necesitar profundizar más, ¿cierto? Necesitan que hagamos más ejercicios, ¿cierto? ¿Les parece? No hoy día, pero les digo que ya. Ok, me parece wonderful. Entonces vamos a juntarnos el otro martes porque mañana lamentablemente no tenemos clase. De verdad que lo lamento un montón. Y voy a ponerme las pilas mañana con el feriado para ver si les preparo alguna guía en donde pueda explicar mejor la parte de la materia de esta prueba. Eh, y la otra semana, entonces el martes, nos juntamos para hacer ejercicio, solamente, ¿les parece? Y el miércoles la charla. Y así terminamos entonces el curso, la parte teórica del curso. Ya, ya, bueno, pero oigan, no es tan terrible, ¿ya? No se preocupen que de a poco lo van a ir entendiendo. Todavía no lo subo porque todavía no había terminado de pasar la materia. Ahora ya la terminé. Entonces yo lo voy a subir hoy día. Ya, ya Vivi, no te preocupes. Mira, entonces no voy a meter nada complicado a la prueba. Va a ser algo, lo que sí, este esquema que acabo de mostrar ahora, el que acabo de poner en este diagrama, sí o sí va a entrar, ¿ya? Este esquema, con algo cambiado, quizás algo distinto. Entonces, este esquema de una dimensión tienen que entenderlo. Yo les voy a dar todo, les voy a dar las ecuaciones, les voy a dar todo lo que tengan que usar. No, esto está en un libro que se llama el Holton, pero quizás puede ser muy complicado para ustedes leer el libro. ¿Ya? Este es el libro. Quizás se les puede hacer difícil leer el libro y los vaya a confundir aún más. Entonces, ahora, si le quieren echar una miradita, sería esto entonces la parte del capítulo 2 y sería la parte del capítulo 2 y análisis de escala, y acá está, viento geostrófico. ¿Qué es esto de ahí? ¿Ya? Así que, pero bueno, lo otro es que creo que si ustedes van a internet,
me ponen Geostrophic Wind, Barreiro. Bueno, resulta que Barreiro es como un profe que le encanta hacer guías para los alumnos. Y guías el Barreiro lo que hace es que traduce el Holton, viento geostrófico. Lo traduce y lo sube a sus alumnos. Entonces, aquí está, corriente geostrófica. Entonces, por ejemplo, este documento, lo que hace el Barreiro es que lo agarra el libro, el Holton, y lo traduce. Entonces acá él explica como de la manera más fácil posible la materia. Pero ese no es exactamente el que yo quería. Hay otro que es mejor, que también lo hizo el Barreiro. ¿Ya? Acá está, pues este es súper bueno, porque acá explica la fuerza y todo, ¿ven? Acá está ecuaciones, la gravedad, todo, pero está en español. Voy a buscarlo mejor pero se llama Marcelo Barreiro, geostrofía. Y además tiene videos, mira, no sabía, no tenía idea. Bueno, Marcelo Barreiro es un profe de la Universidad de Washington y es genial. Es bien seco. Hace guías en español, eso es lo que más valoro de él, porque en este caso él hizo una charla, pero lo que me gusta de él es que las guías que están estas cosas que están en inglés, él las traspasa. Entonces Marcelo Barreiro, él tiene todo el Holton fuerzas de la atmósfera. Tiene todo el Holton ya traducido. Entonces, acá está, parece. Si yo esto lo he visto un millón de veces. Y acá está este documento, por ejemplo, sí o sí les sirve, lo voy a descargar. Fuerzas fundamentales y aparentes. Ese sí o sí les sirve para estudiar. Acá está todo en español y resumido. Fuerza gravitacional, ya está la altura geopotencial, pero ustedes ya lo saben. Están las fuerzas viscosas, que eso, como les digo, a lo mismo. Miren, fuerza de Coriolis. Ahí está Coriolis explicado en español. Y eso de tensor no lo vean, lo de los tensores. Ahí sálganse, arránquense. Acá está la clase. ¿Ya? Bueno, sí, ¿Ok? ¿Dudas? No, no puedo llevar a ver si yo, no. Ya, vale. Bueno, voy a subirles todo lo que yo crea que les pueda servir, ya para que puedan entender este tipo de ejercicio. Pero miren, este ejercicio así como básico, este balance en una dimensión sí o sí entra, ¿ya? Para que traten de entenderlo de una u otra manera, este efecto de acá, ¿ya? Esto se puede complicar un millón de veces, como lo ven en esas figuras, pero yo en este curso quiero que entiendan el comportamiento básico del viento geostrófico y que después con estos mapas de presión ustedes sean capaces de decir hacia dónde va el viento. Por ejemplo, acá yo, sin haber visto el viento, podría perfectamente haber dicho hacia dónde iba solo porque acá hay una baja y acá hay una alta, ¿cierto? Yo digo, acá hay una baja y acá hay una alta y yo sé hacia dónde va el viento. ¿Por qué? Por el balance Coriolis. ¿Ok? Perdón, por el balance geostrófico. Ya. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar hoy día. Voy a, me comprometo que, de hecho, ahora voy a hacer una lista de todas las cosas que tengo que subir para terminar el curso, para que lo terminemos bien, ¿ok? Bueno, las notas están pendientes y nos vemos el otro martes, ¿ya? Ese día, entonces, vengan, por favor, para que hagamos ejercicio. Y eso, y el próximo miércoles va a haber una charla de contaminación atmosférica que no sé todavía qué hora va a ser, porque tengo que confirmar con la persona que va a dar la charla. Y con eso terminamos el curso. La otra semana hay test, ¿ya? La otra semana va a haber un test de esto, para que vayan ya interiorizándose con esto, para que ya vayan leyendo, para que empiecen a leer, porque si lo dejan para la última semana para la prueba, no van a entenderlo, no es suficiente, esto se estudia con tiempo, porque es harta matemática. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos la otra semana. Descansen mañana. Cuídense.